Lunes, 27 de mayo 1968, Estados Unidos. Se espera que el submarino nuclear United States Ship Scorpion, de clase Skipjack de la Marina de los Estados Unidos, llegue frente a Virginia y contacte con la base naval de Norfolk. Nunca lo hace. Los restos no se encontrarían hasta el siguiente octubre, pero esto no proporcionó ninguna respuesta sobre por qué se había hundido, llevándose consigo a su tripulación de 99 hombres. Abundan las teorías sobre lo que sucedió, desde explosiones internas hasta fallos estructurales o colisiones con un submarino soviético, pero no hay una conclusión definitiva sobre el United States Ship Scorpion. Todavía está en el fondo del Atlántico, bajo 3 kilómetros de agua, guardando el secreto de su desaparición con su casco roto y retorcido. Sin embargo, allí esconde más que secretos, ya que, además de contener un reactor nuclear dañado, el submarino también posee 2 torpedos MK-45 armados con armas nucleares. En Estados Unidos, en la jerga militar de Estados Unidos, estas armas se conocen como flechas rotas, armas nucleares estadounidenses que Estados Unidos militar ha perdido el control. Dado lo desafiante que sería eliminar de manera segura las armas nucleares, los Estados Unidos, la Marina monitorea los niveles de radiación a su alrededor para asegurarse de que no haya filtraciones. El Scorpion es un ejemplo de armas nucleares sobre las que los Estados Unidos ha perdido el control, pero sabe dónde están ubicadas. Sin embargo, en el episodio de hoy, vamos a ver 3 casos en los que las armas nucleares de los Estados Unidos no solo han sido declaradas como flechas rotas, sino que en parte o en su totalidad siguen desaparecidas hasta el día de hoy. El 21 de enero de 1968, en Estados Unidos, un bombardero Stratofortress B-52G de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con el nombre en clave Hobo 28, volaba una misión de alerta aérea en tiempo de paz como parte de la Operación Cabeza Dura. Su propósito era mantener una vigilancia visual del sistema de alerta temprana de misiles balísticos en la base aérea de Thule en Groenlandia danesa, que proporcionaba una alerta temprana de los lanzamientos de misiles soviéticos. Era la base más septentrional de América, estando a 700 millas dentro del Círculo Ártico. El B-52G estaba armado con 4 bombas termonucleares, B-28FI, cada una de las cuales tiene un rendimiento máximo de explosión en la región de 1.450 kilotones, más de 62 veces el poder de la bomba lanzada sobre Hiroshima. Durante el vuelo, uno de los tripulantes apoyó descuidadamente algunos cojines contra una rejilla de calefacción y antes de mucho tiempo ocurrió lo inevitable. Los cojines se incendiaron, lo que pronto comenzó a propagarse y llenó la cabina de humo, y al no poder funcionar, se ordenó a la tripulación que se eyectara. La tripulación intentó hacer un aterrizaje de emergencia en Thule, pero cuando esto se consideró imposible, comenzaron a saltar sobre la base. 6 lograron salir a salvo, pero el copiloto Leonard Svitenko no tuvo tanta suerte. Sufrió una lesión fatal en la cabeza mientras intentaba saltar por una de las escotillas inferiores. El avión no tripulado voló brevemente antes de estrellarse en el congelado Fort, a unas 7 millas de Thule. La violencia del choque y el posterior incendio fue suficiente para romper las cajas que rodeaban las armas nucleares, liberando radiación en el área circundante. Afortunadamente, los dispositivos de seguridad instalados en las armas evitaron una detonación nuclear. No obstante, el incidente tensó gravemente las relaciones entre Estados Unidos y Dinamarca, ya que ambos gobiernos admitieron que bombarderos estadounidenses con armas nucleares sobrevolaban el espacio aéreo danés, violando la política danesa libre de armas nucleares, adoptada en 1957. Presionados por Dinamarca, Estados Unidos inició una gran operación de limpieza antes de que el Fort se derritiera. La Operación Crested Ice, una operación de limpieza, fue extremadamente difícil para los desafortunados Estados Unidos, para los aviadores asignados a ella, ya que el clima era brutalmente aplastante, con vientos de 80 millas por hora y temperaturas de menos 70 grados Fahrenheit. Todo se registraba mientras caminaban en filas de hasta 50 de ancho, buscando piezas de la aeronave y su carga radiactiva. Se contabilizó casi cada pieza del avión, excepto, de manera algo preocupante, un cilindro de etapa secundaria de uranio y litio, que en términos laicos son los componentes de combustible nuclear de una de las bombas. Incapaces de localizarlos en la superficie, se presumió que se hundieron en el vado y se organizaron búsquedas submarinas, incluyendo el uso de un mini submarino, pero nunca se recuperó y sigue desaparecido hasta el día de hoy. Afortunadamente, no es posible que esta unidad detone por sí sola sin que el resto del arma la instigue primero, por lo que no hay posibilidad de que ocurra una explosión nuclear espontánea en el vado en el futuro. No obstante,
las consecuencias políticas del incidente marcaron el término de los patrullajes constantes de bombarderos estadounidenses con armamento nuclear. El apetito político por tales patrullas ya había sido debilitado por otro accidente de B-52 ocurrido 2 años antes, en el que se lanzaron 3 bombas B-28 Phi sobre España y una en el mar Mediterráneo, aunque afortunadamente todas esas armas fueron recuperadas. Durante los años 50, había una creencia predominante en los círculos militares de que la guerra convencional pronto pasaría a ser cosa del pasado, y el juego nuclear sería el único juego en la ciudad. Para la Marina de los Estados Unidos, esta mentalidad representaba una amenaza para sus planes de superportaaviones, grandes pero increíblemente caros, a menos que pudieran convencer al Congreso de los Estados Unidos de su utilidad en una guerra nuclear. En consecuencia, a finales de los años 50, casi todos los aviones de ataque en desarrollo para la Marina debían tener al menos una capacidad limitada de ataque nuclear. Uno de esos aviones que se estaba abriendo camino en las cubiertas americanas en ese momento era el bastante discreto e incluso deportivo Douglas A-4 Skyhawk. Conocido cariñosamente como el Scooter por sus pilotos, el avión poseía un tren de aterrizaje bastante largo, y esto estaba destinado a proporcionar al avión suficiente espacio para llevar las armas nucleares de la época, como la bomba B-43. La B-43 tenía una ojiva de rendimiento variable, que podía ser adaptada para su uso contra diferentes tamaños de objetivos, siendo el más pequeño de 70 kilotones, o aproximadamente 3 veces el poder de la bomba lanzada sobre Hiroshima, mientras que su rendimiento máximo era de 1 megatón. Una bomba de 1 megatón es lo suficientemente grande como para diezmar una ciudad del tamaño de Londres. Alrededor de las 1400 horas del domingo, 5 de diciembre de 1965, a bordo del portaaviones United States Ship Ticonderoga, mientras navegaba al sur de Japón y al este de Taiwán, el teniente de grado junior Douglas Webster caminó por la cubierta del hangar hasta su A-4E Skyhawk en espera. Sentado bajo el fuselaje del avión, había un solo arma B-43 con el distintivo ICO-1, lo que significa que el arma estaba configurada para su rendimiento máximo. El portaaviones realizaba entrenamiento con armas en vivo para que los pilotos y tripulantes practicaran con ojivas nucleares reales. Después de inspeccionar su avión y su arma increíblemente poderosa, subió a la cabina y se abrochó a sus jets con la ayuda del capitán del avión, quien era responsable de la máquina mientras estaba en el barco. Luego, los manejadores del avión empujaron la aeronave hacia el elevador que la llevaría hasta la cubierta de vuelo desde donde sería lanzada. Pero fue aquí donde algo salió mal. Los directores de avión que guiaban a los manejadores que movían la aeronave comenzaron a emitir la señal para que todos se detuvieran y para que el piloto aplicara sus frenos, pero Webster no vio la señal. En cambio, estaba distraído por algo en la cabina. La aeronave continuó rodando hacia atrás, a pesar de los esfuerzos desesperados de los marineros por intentar detener el avión colocando calzos detrás de sus ruedas. Pero esto solo causó que el avión girara a la derecha. Luego rodó a través del elevador y procedió a caer por el costado del barco, rompiendo la red de acero que lo rodeaba, lo que provocó que se volcara y cayera invertido al océano. Las tripulaciones de cubierta miraban horrorizadas mientras Webster intentaba escapar de su avión que se hundía, al mismo tiempo que el portaaviones seguía navegando hacia el horizonte. El Skyhawk se hundió boca abajo, con su delgado tren de aterrizaje sobresaliendo hacia arriba como las patas de un insecto muerto, llevándose al teniente Webster y la bomba destructora de ciudades al fondo del océano. Un helicóptero de rescate y 2 de los escoltas del Ticonderoga buscaron frenéticamente cualquier señal de Webster o la bomba, pero no encontraron nada, y hasta el día de hoy, la ubicación del B-43 sigue siendo un misterio. La aeronave y su arma destructora de ciudades se hundieron en casi 16,000 pies de agua, haciendo que la recuperación sea prácticamente imposible. El gobierno de los Estados Unidos no reconoció formalmente el incidente hasta 1989, y dado que ocurrió a unas 50 millas de Okinawa, la revelación y el hecho de que se mantuvo en secreto para los japoneses durante tanto tiempo provocó protestas antinucleares enojadas en Japón y un incidente diplomático entre Tokio y Washington. El último incidente que revisaremos hoy es probablemente el más misterioso, incluso después de 60 años de investigación. Y la investigación de historiadores de aviación y militares, el 10 de marzo de 1956, un bombardero Boeing B-47 Stratojet, llamado Ink Spot,
59 despegó de la base aérea de MacDill, en Florida, con destino a una base aérea en Marruecos junto a otras 3 aeronaves. La aeronave estaba transportando 2 cápsulas M104, conocidas por las tripulaciones como jaulas de pájaros, que contenían los núcleos de plutonio de armas nucleares. Dado que las armas no estaban completamente ensambladas, técnicamente la aeronave volaba desarmada. Incorporated Spot 59 llevaba una tripulación típica de 3 hombres para el vuelo. Estaba bajo el mando del capitán Robert H. Hodgin, de 31 años, y su tripulación estaba compuesta por el segundo teniente piloto, Ronald 50 Kurtz, y el observador capitán Gordon M. Inslee. El vuelo formaba parte del procedimiento operativo estándar para el B-47, que implicaba que la aeronave se desplegara a las bases aliadas alrededor de las fronteras de la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia, conteniendo así a los comunistas en su lado de la cortina de hierro. A diferencia del gigantesco Convair B-30 y 8 Peacemaker, o el nuevo Boeing B-52 Stratofortress, el B-47 carecía de alcance intercontinental, por lo que las 4 aeronaves tenían que depender de los tanqueros para reabastecerlas durante el cruce transatlántico, que llegaba en forma de Boeing KC-97 propulsados por hélice. No obstante, al ser un avión más antiguo que el B-47, los bombarderos debían descender a los niveles más bajos del tanquero y reducir considerablemente su velocidad para contactar de forma segura con la barra de reabastecimiento que sobresalía de la parte posterior del KC-97. El vuelo de los B-47 tenía programadas 2 recargas de combustible en el aire durante el cruce, siendo la primera cerca de las Azores sin incidentes. Al completar la tarea, los B-47 volvieron a su altitud de crucero de 35.000 pies mientras se dirigían hacia la boca del Mediterráneo y su próxima recarga de combustible programada, que debía tener lugar al oeste de Marruecos. Según el testimonio de la tripulación del tanque y otras aeronaves en formación, tenían contacto visual y por radio con Ingspot 59 mientras comenzaban a descender hasta 14.000 pies para encontrarse con el tanque, a pesar de las densas nubes en su cercanía. Fue solo cuando se preparaban para repostar que se dieron cuenta de que Ingspot 59 estaba desaparecido y no respondía a ninguna llamada por radio. Por lo tanto, se presumió que la aeronave, por razones desconocidas, se estrelló durante su descenso para encontrarse con el tanque. Todos los registros tomados de la aeronave involucrada concluyeron que Ingspot 59 desapareció aproximadamente a 5 grados de longitud oeste en la boca del estrecho de Gibraltar. Se lanzó inmediatamente una búsqueda masiva que incluía buques de guerra y aviones estadounidenses, buques de guerra británicos que habían estado en ejercicios en el Mediterráneo y fuerzas francesas que estaban comprometidas en operaciones de combate en la cercana Argelia. Algunos informes erróneos iniciales afirmaban que el avión se escuchó explotar cerca de la costa marroquí o volando sobre el sureste del país, por lo que la búsqueda también incluyó grandes partes del campo. Pero todo fue en vano y hasta el día de hoy ni siquiera se ha encontrado un tornillo de ese avión, por no hablar de su tripulación o carga. Inevitablemente, dada la naturaleza de la carga a bordo y las circunstancias casi mágicas en las que desapareció el avión, han surgido una serie de teorías a lo largo de los años para intentar explicar lo que sucedió ese día en 1956. Una teoría sugiere que los pilotos desaceleraron muy rápido para alcanzar al tanquero, causando que el bombardero se detuviera y cayera al mar. Pero esto no explica por qué nunca se encontraron restos. Además, dada la altitud desde la que estaban descendiendo, probablemente habrían tenido tiempo para corregir su error o abandonar la aeronave. De cualquier forma, deberían haber alertado a otras aeronaves de un problema, pero nunca se envió una llamada de socorro, lo que significa que lo sucedido a Ingspot 59 fue repentino y sin aviso. Esto ha llevado a muchos a concluir que la aeronave sufrió alguna falla catastrófica, lo que llevó a que el fuselaje se rompiera o la aeronave explotara. Esta no es una suposición completamente irrazonable. El B-47 tenía una alta tasa de accidentes, siendo un bombardero tecnológicamente avanzado a mediados de los 1950, careciendo de las características de seguridad y principios operativos de aeronaves posteriores. De hecho, solo 2 semanas después de que ocurrió este incidente, otro B-47 explotó después de despegar de la base aérea McConnell en Kansas, matando a los 3 a bordo y esparciendo escombros por el campo durante millas. 2 años después, otro B-47 explotaría, acercándose a su tanquero KC-97. Ninguna de las demás tripulaciones involucradas en el incidente observó una explosión. Es posible que la densa nube por la que pasaba la aeronave mientras descendía ocultara la explosión,
pero de nuevo, sin restos encontrados es imposible probar o refutar. Esto ha generado algunas teorías descabelladas sobre la desaparición. Una historia que circuló en el momento del incidente fue que uno o los tres a bordo desertaron a la Unión Soviética, entregando no solo los componentes de armas nucleares para que los ingenieros soviéticos los estudiaran, sino también el avanzado B-47. Sin embargo, esto ha sido en gran medida desmentido, ya que los investigadores no encontraron evidencia de que ninguno de los hombres a bordo tuviera simpatías soviéticas, e incluso si las tenían, no se les informó de su preciosa carga hasta que se les informó sobre sus vuelos, lo que significa que tenían menos de 24 horas para planificar su escape. También queda la pregunta de a dónde volaron y cómo cruzaron grandes extensiones del espacio aéreo de la OTAN u otros países sin ser detectados. También están las teorías salvajes, como ovnis capturando el avión para evaluar la tecnología humana. Estas teorías son inevitables y acompañan cada misterio de la aviación. Sea cual sea la verdad, el destino de Ink Spot 59 permanece perdido en la historia, y ahí tienes 3 historias de las armas nucleares perdidas de América. Por favor, recuerda dejar un comentario abajo con tus propios pensamientos y reacciones. Dale like y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver, nos vemos la próxima vez.